Eclesiastés capítulo 12, verso 9. ¿Tienen la pantalla también? Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo, con la unción de su Santo Espíritu. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. En fin, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. ¿Quién está hablando? El hombre más sabio de la tierra. Escribió libros llenos de reflexión, proverbios, principios de vida, observaciones de la vida. Él dice: mientras más sabiduría tengo, más enseño. Y ese tiene que también ser un anhelo nuestro: aprender, ser sabios, juntarse con gente sabia. Amén. Oremos, mis queridos hermanos, presentemos la palabra de Dios. Padre amado, te damos gracias, Padre Santo, por esta hermosa palabra que hoy nos presentas. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, Señor Jesús. Seas tú hablando y ministrando conforme a tu gracia y tu verdad. Llévate, Espíritu Santo, todo estorbo, toda distracción, todo cansancio, pereza. Conéctanos directamente con los cielos, conéctanos directamente con nuestro Padre Celestial. Que desde hoy en adelante toda palabra que salga de mi boca sea bajo tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Entonces, repetimos el texto, Eclesiastés 12:9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Cuanto más sabio fue el predicador, más enseñó sabiduría. Ese tiene que ser nuestro anhelo. Amén. Aprender más para poder enseñar. O usted no tiene a nadie a quien enseñar. Si dice que la madre tiene que enseñar a los hijos, ¿está entendiendo? Entonces todos tenemos a quien enseñar, pero necesitamos sabiduría. Verso 10 dice: procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Y muchas veces se trata de escoger las mejores palabras. ¿Para qué? Para que la gente no se sienta ofendida. Ay, contra mí, creo que dice. El pastor se le agarró contra mí. Pero bueno, dice: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros en las congregaciones, dadas por un pastor. Y usted se puede dar cuenta ahí. ¿Alguna vez se ha pinchado? ¿Qué tal? ¿Duele? Eso es lo que está diciendo Salomón. Las verdades duelen. La verdad confronta. La rectitud no es tan fácil. Y por más que se busque las palabras agradables, adecuadas, el mensaje de la palabra va a impactar, va a llegar a lo más profundo de tu corazón, va a los tuétanos, las coyunturas, a discernir pensamientos e intenciones del corazón. ¿Está entendiendo? Así que si la palabra le llega, siéntase feliz. ¿Por qué? Porque algo está sucediendo en su ser. Yo muchas veces he recibido la palabra, yo vení, pero algo pasa. Y así es la palabra de Dios. Como cuando usted riegas sal o limón en la herida, ¿sí?
algo sucede. Cuando a usted no le haga nada, preocúpese. Pero mientras le duela, tranquilo. Un aguijón duele, pero te despierta. ¿Sí está entendiendo? Las palabras dicen que son dadas por un pastor o un maestro de la congregación, pero entendemos que es Dios mismo hablando a través de la boca de un ser humano. Amén. Como un pastor que guía el ganado con un palo agudo o aguijón, ¿para qué es? Para corregir el rumbo, para que no se descarríe la oveja. ¿Sí me está entendiendo? Así Dios dice que usa la palabra para dirigirnos hacia lo correcto. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, pero lo impactante es cómo Salomón resume su discurso en el verso 12. ¿Lo tiene ahí? Miren cómo lo resume. Ahora, hijo mío, a más de esto, se ha amonestado, no hay fin de hacer muchos libros y en muchos estudios fatiga de la carne. Verso 13. El fin de todo el discurso oído es este. ¿Qué dice? Teme a Dios. Esa es la frase, con esa cierra. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. ¿Y qué es todo? Todo. ¿Está entendiendo? ¿Cómo resume? El hombre más sabio, después de examinar todo lo que sucede debajo del sol, el trabajo, los placeres, la riqueza, el sufrimiento, él dijo, versos adelante, vanidad de vanidades. Pero cuando va a cerrar el libro, dice que el fin de todo es temer a Dios. Pero ahora, ¿qué será temer a Dios? ¿Qué será el temor a Dios? Porque hay gente que no teme de Dios, no teme a Dios, no tiene temor santo. No sé si me estoy dando a entender. La ignorancia es atrevida. Aunque hoy por hoy los ignorantes son porque quieren. Porque ahora usted tiene una infinidad de fuentes para usted acercarse a aprender. Usted ya no tiene necesidad de ir a una biblioteca a estar esperando que le den un libro, y si ese libro no tiene, esperar otro. No. Ahora usted, si sabe usar la tecnología, usted puede alcanzar la sabiduría. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Amén. Entonces ahora una persona es ignorante porque quiere. Sí. Y el enemigo más grande del ser humano es la ignorancia. Cuando un gobernador quiere someter a un pueblo, ¿qué hace? Privatiza la educación, le quita la educación. ¿Sí me está entendiendo? Que dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces el desconocimiento de una verdad te hace esclavo de una mentira. Y hay gente que por ignorancia no conoce el temor de Dios y habla a diestra y siniestra, habla, como dicen por ahí, hasta por los codos. Y si no, ¿usted recuerda a Hugo Chávez? ¿O no Chávez? ¿Qué fue lo que dijo? Maldigo al pueblo de Israel desde el fondo. ¿Y qué pasó? Dios no le tomó por inocente. Dios no le tomó por ignorante. Ahí mismo le pegó su cáncer. ¿Me está entendiendo? Entonces, tenemos nosotros que aprender el temor de Dios, aprender a temer a Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Dios puso los mandamientos. De los 10 mandamientos se encargó en poner uno en especial para temer al Señor. Éxodo capítulo 20, verso 7. Y usted se va a dar cuenta cómo Dios dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Está entendiendo? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Está comprendiendo? Hay gente que no tiene temor de Dios. Hay gente que le gusta meterse en las cosas místicas o le gusta ser el centro de atracción y dice: ay, es que Dios me habló, ay, es que Dios me reveló.
Ay, es que tuve este sueño, es que yo veía esto, pastor, yo entiendo clarito cuando usted habla en lenguas. Uy, Dios me muestra muchas cosas. Y les gusta ser el centro de atracción y no saben que el único centro es Jesucristo. ¿Está entendiendo? El único que se lleva la gloria es ¿quién? Dios. Pero a la gente le encanta robarse el centro de la película. ¿Y es por qué? Porque no es temerosa de Dios. Hay gente que como no tiene temor de Dios, habla como más puede. Habla mal de Dios, habla mal de la iglesia, habla mal de las autoridades, habla mal de la hermana, mal del hermano. Le encanta hablar. No se da cuenta lo que está haciendo. ¿Sí me está entendiendo? Gente que teme a Dios cuida de las cosas que dice. Ay, ¿y qué vas a hacer metido en esa iglesia? ¿Qué vas a esa célula? ¿Cómo que no tuvieras nada que hacer? A perder el tiempo en lo que estás haciendo. No lo es así. Dios dijo: donde están 2 o 3, ahí estoy yo en medio de vosotros. ¿Para qué están ahí? Gente que le gusta hablar a la ligera. ¿Me está entendiendo? Hugo Chávez, ¿qué pasó? Habló mal del pueblo de Israel. Tenga lo suyo. Tenemos que entender que tanto el pueblo de Israel es el pueblo de Dios y también la iglesia es el pueblo de Dios. Dios tiene algo con Israel. Israel está en un pause. Está suspendido un momento con el Señor. Dios tiene promesas para él. En esa semana que Israel tiene 69 semanas, le falta una semana de años. En esa semana hay un pause y entra el tiempo de la gracia, entra la iglesia, que somos el pueblo de Dios. Pero Dios levanta su iglesia y continúa la semana de años que falta a Israel. Israel también tiene promesas y está en el corazón de Dios. ¿Está comprendiendo? Y no por eso nosotros podemos hablar mal de los israelitas, mal de los judíos. No podemos hablar mal. Tampoco podemos hablar mal de la iglesia, que también es el pueblo de Dios. No podemos nosotros meternos a criticar, hablar mal. Eso es ser insensato. ¿Quién es insensato? Una persona que según no tiene seso. Por eso usted le ha oído que dice, alguien dice, el que tiene boca se equivoca, pero el otro le corrige. El que tiene seso no hace eso, le dice. Porque es insensato, es ingrato. Dios, después de haber hecho tanto por nosotros, que el milagro más grande es todavía estar con vida, el milagro más grande es despertar, el milagro más grande es que nos perdone nuestros pecados, el milagro más grande es tenernos en su casa, hacernos hijos suyos. Eso es más que suficiente. ¿Me está entendiendo? Y aún así, la gratitud no está en donde debe estar. Dios nos pone que honremos a Él sobre todas las cosas, que honremos padre y madre, pero lo que tenemos que honrar no honramos. Y lo que Dios dice que no honres de pronto imágenes o ídolos, eso sí honramos. ¡Qué insensatez! ¿Dónde está? Entonces, tenemos que tener cuidado cuando hablamos de un hermano, a cómo nos dirigimos, por más pequeño que éste sea. Dios dice, el que me recibe a uno de mis pequeñitos, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe al que me envió. ¿Sí me está entendiendo? Entonces nosotros tenemos que aprender sabiduría. Nosotros no porque sale un video en las redes y habla mal de un siervo de Dios, también le damos like, también podemos a comentar, a opinar. Sí, es verdad, a mí también me pasa. No, usted calle la boca. Si usted no sabe, no se meta. Déjenles a ellos y más adelante vamos a ver qué es lo que sucede. Pero no podemos ponernos a estar de tú a tú. Mejor busque de Dios. Vaya a la palabra. No podemos sumarnos a los demás y estar atacando. Si vamos a exhortarlo, exhortémosle bien, con palabra de mansedumbre. Levantemos al caído, pero no podemos hacer leña del árbol caído. ¿Está entendiendo? El temor de Dios tiene que ser parte de nosotros. El temor de Dios tiene que refrenar nuestra lengua. El temor de Dios tiene que refrenar nuestras acciones. Cuando alguien murmura de algún ministro,
créame que va a tener su consecuencia. Y no es justamente que el ministro va a bajar y le va a dar un cachetadón, aunque ganas no faltan. Pero como se acuerda que es ministro, se acuerda que es pastor, entonces no se baja de la cruz de la paz. Como sabe que está muerto, que con Cristo está crucificado, entonces se lo pasa. Pero déjeme decirle, el ministro no le dará un cachetadón, pero Dios sí. El ministro no le dará un jalón de orejas, pero Dios sí. Si no, preguntémosle a Eliseo. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 23. Así hay gente que le gusta murmurar del hermano, de la hermana, del siervo, de la sierva, del ministro. Le gusta murmurar. Y como le dije, el ministro no le dará un cachetadón, no le dará un jalón de orejas, pero Dios sí. Él sí lo hace. Y luego está, ¿por qué me pasa esto o aquello? Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 23. Dice, después de allí, está, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 23. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Verso 24, y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Imagínense, ellos con su muchachada hablando del siervo. ¿Qué problema con ellos que él sea calvo? O que sea medio agraciado. No, pero déjelos. No tiene nada que ver, no se metan a donde no les llama. ¿Se dan cuenta? Yo ya me imagino, vienen los muchachos y ya les ve la cara y él dice, osos. Óigame, tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua, a refrenar nuestras acciones. Hay gente que no entiende. Póngale Éxodo, capítulo 3, verso 4. Llegue rápidamente. Moisés se topa con Dios en la zarza ardiente. Él mira algo sobrenatural. Lo natural era que siempre en el desierto se encendían las zarzas. Eso era normal, como el lupaje que hay aquí en el verano, los incendios forestales. Pero lo normal era que esas zarzas se apagaban. Lo sobrenatural era que la zarza no se consumía. Y eso fue lo que atrajo a Moisés. Viendo, retrocede al verso 3. Entonces Moisés dijo, iré ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Avance. Verso 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Verso 5. Y le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa, es. ¡Qué tremendo! Y así nos llama el Señor. Siempre que nos llama a sus aposentos, a sus atrios, a su templo, Él nos llama que nos quitemos el calzado. El calzado representa posición. En el caso de Él es pastor. No me entres como pastor, entra a verme como oveja. Yo soy tu pastor. Cuando entras aquí por esa puerta, tierra santa es. No le digo sáquese los zapatos. No, quédese puesto. Lo que me refiero no literal, sino que tenga reverencia. Que si es posible ponga en modo avión, para que nadie le estorbe, para que tampoco usted, por la inmadurez, usted se desvíe al WhatsApp, al Facebook. Ya está en este lugar, ya llegó, pues concéntrese. Espiritual mi cuerpo, todo vuestro ser. Que haya coherencia en lo que está haciendo. No que su cuerpo esté aquí, su mente por otro lado. No, estése ansioso.
Y hoy, ¿qué palabra Dios tiene para mi vida? Y no hay problema. Aunque la palabra sea fuerte, como dijo Salomón, aunque sea como aguijón, dice que al hambriento, hasta lo amargo, le sabe a miel. ¿Sí está entendiendo? Qué tremendo que entre usted por esa puerta y usted sabe que el lugar donde está pisando no es exactamente la casa local, la casa barrial, no. Es la reunión donde Dios está reposando, donde Dios ha decidido que lo adoremos. ¿Me está entendiendo? Entonces usted tiene que acercarse con ese temor, con esa reverencia, e incluso enseñar a su esposa, enseñar a sus hijos. Y no que hoy día vamos a la playa, no, hoy día vamos al comercial, no, hoy es el día del Señor. Que vámonos primero al fútbol, no, vamos al Señor. Usted tiene que enseñar el temor santo a su esposa, a sus hijos. ¿Está entendiendo? Hay que enseñarlo. Enseñar la iglesia. ¿Sí? A veces a la gente le gusta llegar tarde. Y aparte de que llega tarde, se pone a conversar. Tiene que entender, viene a la casa de Dios. Usted vaya a su trabajo y llegue tarde a ver qué le pasa. Usted vaya, llegue a la escuela tarde a ver si no le cierran la puerta. Pero como Dios ya me conoce, como Dios sabe mi corazón, sí sabe que eres un Juan Gansón. Pero ya, pues, dice Dios que es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero no dice que no tiene ira, sí la tiene, pero se las aguanta. Pero no sabemos hasta cuándo se va a aguantar. ¿Está entendiendo? Amén. Entonces, ¿qué significa temer a Dios? ¿Por qué debemos temer a Dios? ¿Y cuál es el resultado de temer a Dios? Esas son las interrogantes que usted tiene que hacerse. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Y espero que hoy el Señor le esté hablando. Amén. Espero que hoy sea como ese aguijón. Libro de Deuteronomio capítulo 10, verso 12. ¿Llegó? ¿Sí? En la pantalla también lo tiene. Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué es lo que está pidiendo el Señor? Que lo temas, que lo ames y lo sirvas. ¿Qué es lo que está pidiendo Dios a todo su pueblo? Temor, amor y servicio. Sencillo. Temor, amor y servicio. Eso es lo que Dios espera de todos nosotros. Amén. Que lo amemos. Pero antes de que lo amemos, temamos. ¿Y qué espera? Que lo sirvamos. Y es tan fácil servir al Señor desde el lugar en que usted está. Usted solo predicando a alguien más. Hoy que estamos con ese proyecto evangelístico, con esa herramienta, usted con dirección de su líder, usted coge su tratado. ¿Qué le pide Dios? Solo que usted se gane uno más para Cristo. Nada más. Solo que se gane uno. ¿Será que es difícil ganarse a uno? Ni un amén. Usted puede ganarse uno para Cristo. Es facilito. De esa manera usted ya está sirviendo a Dios. ¿Está entendiendo? Está siendo un canal de bendición. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1 verso 17. Y no sé si tienen en alguna versión moderna, pero quiero que le estudie este texto para que usted reconozca la soberanía de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 verso 17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. No solo cuando usted viene
a Cristo cuando recién llega o usted viene a un encuentro. No, todo el tiempo de vuestra peregrinación, desde que aceptó a Cristo hasta que lleguemos al cielo. ¿Oyó? Voy a leer en otra versión, no sé si es que tiene una versión actual. Yo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17, dice: Dios es un juez que no tiene favoritos, y será Él quien decida si merecemos ser castigados o premiados, según lo que cada uno de nosotros haya hecho. Así que, si ustedes dicen que Dios es su Padre, deben honrarlo en este mundo todos los días de su vida. ¡Wow! Él no tiene favoritos. ¿Estás comprendiendo? Ah, no, es que el pastor parece el mimado de Dios. No, créame, no soy mimado de Dios, aunque a veces siento que soy mimado. Pero Dios no tiene favoritos. Él decide a quién castigar y a quién premiar. ¿Está entendiendo? Y no nos vamos a enojar por eso, porque al hermano le bendijo más que a uno, o porque al hermano le dio un azote más que al otro. Tampoco se va a enojar ni a alegrarse. ¿Está comprendiendo? Entonces estamos estudiando sobre el temor a Dios, aunque algunos confunden el temor a Dios con el miedo a Dios. Y para poder tener un poco de claridad, nos haríamos la pregunta: ¿qué es el miedo? Y déjeme decirle, el miedo es un sentimiento natural ante la percepción de alguna amenaza. En otras palabras, tenemos el miedo como un mecanismo de defensa ante el peligro. ¿Está comprendiendo? Pero si este miedo no sabemos direccionarlo, se puede convertir en algo negativo, nos paraliza y nos impide avanzar. ¿Qué es el miedo? Primero dijimos que es un sentimiento natural ante la percepción de alguna amenaza. Lo tenemos como un mecanismo de defensa ante el peligro. Una persona que no tenga miedo es peligrosa. Va a querer cruzarse la vía y diga: yo soy Juan sin miedo. ¿Y qué va a pasar? Chao. ¿Está entendiendo? Va a querer saltarse del tercer piso. Entonces es peligroso una persona que tenga miedo, que no tenga miedo. ¿Sí está entendiendo? Pero hasta cierto punto el miedo se puede decir que lo va a proteger para que no sea besado. Pero si usted deja pasar, si usted se deja llevar del miedo, va a ser su enemigo. ¿Está entendiendo? La Biblia bíblicamente dice que el miedo pasa a ser un lazo que lo detiene. Entonces hay dos tipos de personas, porque definitivamente de alguna u otra forma todos llegamos a tener miedo, pero hay gente que por el miedo no hace las cosas, se detiene, no va a dar un examen, no levanta su negocio, no hace porque le da miedo fracasar, miedo perder, miedo esto, miedo el otro. Pero la segunda clase de personas son los que tenemos miedo, pero aún con miedo lo hacemos, aún con ese miedo nos acercamos. Entonces, si a este miedo no sabemos direccionarlo, se puede convertir en algo negativo, en algo destructivo para nosotros. Nos paraliza e impide avanzar. Cuando hablamos del temor, y sobre todo a Dios, nos referimos a un temor reverente, un temor de reverencia. ¿Qué es el temor? A Dios no es pánico, no es terror, sino una actitud del corazón de profunda reverencia, admiración y respeto hacia la santidad, autoridad y la grandeza del Creador. Solo imagínense cómo Dios crea todo el universo, las constelaciones, el Dios todopoderoso, y que decida reposar en su corazón. O sea, ¿cómo? La grandeza. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo Dios se puede fijar en nosotros? Y los ángeles hasta ahora se preguntan: ¿qué de bueno le viste al hombre? Que lo coronaste de gloria, de honra. Eso dice el Salmo también. ¿Qué de bueno le viste al hombre? Los hombres fallaron en el cielo. Los ángeles también fallaron en el cielo. Los que perdieron su dignidad, dice la palabra, que están en prisiones de oscuridad,
hasta el día del juicio. ¿Está entendiendo? No se los puede soltar. Eso está en Judas, verso 6. Los hombres fallaron, pero Dios en su misericordia, en su amor, porque tenemos que conocer, ese temor nos hace conocer y se nos apega. ¿Por qué? Porque conocemos el carácter y la naturaleza de Dios. En el amor a Dios, en su misericordia, Él decide venir como hombre para redimir a los hombres. Los ángeles fallaron, pudo haber venido como ángel y redimir a los ángeles, pero no, Él quiso descender, venir a la tierra como hombre. ¿Para qué? Para redimir a la humanidad. Y los ángeles dicen, pero ¿qué de bueno le viste al hombre? Si dice un ángel que corre a la velocidad de un rayo, ¡puf! Y ve al cristianito como sube acá a la iglesia y hasta tarde, 10 minutos tarde, y todavía, corra hombre, corra, ya está tarde. Y los ángeles, pero ¿qué de bueno le viste al hombre? Esa es la pura gracia y misericordia de Dios. ¿Está entendiendo? Déselo fuerte si se lo va a dar, déselo bien fuerte. El temor de Dios no es terror, no es pánico, sino una actitud del corazón de profunda reverencia, admiración y respeto hacia la santidad, autoridad y grandeza de nuestro Creador. El Salmo 19:9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Entonces el temor de Dios no te contamina, no te destruye, al contrario, te santifica, te transforma y te edifica. Amén. El miedo y el temor pueden parecer similares, pero son opuestos cuando hablamos en el contexto de nuestra relación con Dios. ¿Sí me entendió? El miedo y el temor, al parecer, pueden ser similares, pero cuando hablamos de nuestro contexto, en la relación con nuestro Creador, con nuestro Dios, son totalmente opuestos. Entonces, el miedo nos hace huir, nos hace escondernos, sobre todo de la presencia de Dios, nos hace jalar para otro lado, como le sucedió a Adán en el jardín del Edén. Génesis capítulo 3, verso 10. Él respondió cuando le dijo el Señor: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Quién dijo Adán? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Se escondió de quién? De su Creador. Se escondió de su Padre, se escondió de la presencia divina. ¿Por qué? Porque entró el miedo en el corazón de él. ¿Se da cuenta? Entonces el miedo te paraliza, el miedo no te deja avanzar a tu Creador, mucho menos hacer las cosas que Dios te diga. ¿Está entendiendo? Perdió Adán el temor a Dios. Por el contrario, entró el miedo, se apoderó de él y ahora le hace esconder. Ahora tiene un dedo acusador. Este tipo de miedo es una reacción natural a la culpa y al pecado, llevándonos a alejarnos de Dios y a evitar a toda costa su presencia. Entonces, el miedo te aleja de Dios, en cambio el temor de Dios te acerca a Dios y te enseña la obediencia. Libro de Éxodo capítulo 20, verso 18. ¿Llegó? El miedo te aleja de Dios, en cambio el temor te acerca a Dios y te enseña la obediencia. Éxodo capítulo 20, verso 18 dice: todo el pueblo observa el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Verso 19: y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Se da cuenta? Moisés tiene temor a Dios, el pueblo tiene miedo. Verso 20: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis.
Verso 21, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¿Se dan cuenta cómo funciona el miedo y el temor? El miedo a uno le aleja. No, a mí me da miedo de entrar al servicio. Es que vaya a fallarle a Dios. Por el contrario, tienes que tener temor a Dios, y el temor a Dios te va a hacer las cosas correctas. ¿Está entendiendo? El temor te acerca, el miedo te aleja. No, mejor es de los padres que digan, mejor es del hijo. Él no es que vaya a la iglesia, él que vaya y traiga la bendición. Y nosotros de acá, ¿se dan cuenta? No funciona así las cosas. El pueblo, sí, hay que vaya nomás el líder, el que se entregue al Señor, que vaya nomás. Nosotros de acá, de lejitos nomás. No funciona así. Para esto está poniendo Dios temor en ti, para que no le falles, para que no peques, para que te acerques, para que lo hagas con reverencia. ¿Está entendiendo? Por eso la gente sin temor habla lo que habla. Habla mal de la iglesia, mal de la célula, habla mal de todo lo que confiere con Dios. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 9, verso 10. Capítulo 9, verso 10 de Proverbios dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Se da cuenta cuántos sabios en este lugar? Amén. ¿Quieres llegar a ser sabio? Amén. Empiece por adquirir temor de Dios en su ser. Amén. Para llegar a ser sabios, el primer paso es aprender a temer a Dios. El principio de la sabiduría, también dice el proverbio, que es el temor a Jehová. ¿Está entendiendo? Pero usted dirá, ¿para qué tanto el temor a Dios? ¡Wow! El temor a Dios nos conviene, mi hermano. ¿Está entendiendo? Si dice que el acercarnos a Dios es nuestro bien, entonces ¿qué será el alejarnos? Nuestro mal. Si cada vez que te acercas Dios te sana, Dios te renueva, Dios te transforma, pero el alejarte y el miedo te aleja, el temor te acerca. Me conviene tener temor a Dios. ¿Será que le conviene? Uy, pero yo no le noto muy convencido. Vamos al libro de Salmos, capítulo 28, verso 1, y vamos a ver. Hay muchos textos que hablan de lo que el temor hace en ti, te bendice, pero vamos a escoger solo este por cuestión de tiempo. Salmo 128, verso 1. Bienaventurado todo aquel que trabaja de domingo a domingo. No, ¿verdad? Ese bienaventurado el que tiene buena pega. Bienaventurado el que le salió la visa, el que avanzó a cruzarse a Estados Unidos. No, ¿verdad? ¿Cuál es bienaventurado, dichoso, afortunado? Todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. ¿Y por qué? Verso 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Vas a sentarte a la mesa y vas a comer con paz, con gozo. Vas a sentarte y Dios al lado tuyo. No vas a estar ahí con sosiego, con zozobra. Verso 3. Tu mujer. Wow, ¿cuántos casados en este lugar? Amén. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Wow. Qué tremendo. Si teme a Dios, dice que le va a arreglar hasta la esposa el Señor. ¿Qué le parece? Tus hijos, como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Wow. Verso 4. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Wow. Entonces, al hombre le conviene temer a Dios. Le conviene temer al Señor. La Biblia dice que el que teme a Dios le va a ir bien. ¿Cuántos creen que les va a ir bien? Amén. Empiecen por temer al Señor. Amén. Amén. Diga, levante su mano derecha, diga: Señor, yo quiero tener temor a ti. Dame temor santo. Temor reverente. Yo quiero obedecer tus mandatos, tus mandamientos. En
En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Entonces la bendición del hombre está en el temor al Señor. ¿Está entendiendo? Y no solo dice que le beneficia a él, le beneficia a la esposa, le beneficia a los hijos. ¿Está entendiendo? Qué tremendo. El hombre debe tener temor de Dios. Y cuando se vaya a la esposa, hablarle con ese temor santo. Dice: padres, criad en disciplina, en amonestación, en temor al Señor a los hijos. ¿Está entendiendo? Amén. Entonces usted así se enoje, se pare de cabeza el hijo, usted sabe que Dios es primero. Amén. Y eso es lo que tienen que hacer los hijos. Eso tiene usted que enseñar. Y si no quiere aprender, pues ¿qué? ¿Sabe qué? La puerta es grande y ancha. Y vaya y arriende su cuartito y haga lo que usted quiera y ponga sus reglas. Pero en esta casa se tiene temor santo. Mi casa y yo servimos a Jehová. ¿Está entendiendo? Entonces el hombre tiene que ser sabio, tiene que pedir sabiduría al Señor. ¿Está entendiendo? Cuando usted tiene temor de Dios, entonces sus palabras van con su peso, con su autoridad. Ya no es usted hablando, ya es Dios hablando a través de usted. ¿Está entendiendo? Entonces, la Biblia, ¿cómo se refiere? Ni siquiera dice la mujer, el hombre que tiene temor. Y está comprobado, han hecho estudios y dicen que cuando un hijo busca de Dios, existe la probabilidad de que de 15 a 30% venga toda su familia a la iglesia. ¿Está entendiendo? Cuando una mujer busca de Dios, está comprobado del 45 al 60% que toda la familia venga a la iglesia. Pero cuando un hombre busca de Dios, está comprobado que hay un margen de 97% a 100% de que su familia llega, porque llega a los pies de Cristo. ¿Está comprendiendo? Porque el hombre es el eje, él es la cabeza. ¿Está comprendiendo? Él es el fundamento. Entonces, si hoy Dios nos está hablando, es porque Él quiere que tengamos ese temor santo, ese temor reverente, y sepamos que aquí se juega más que salvación. Amén. Vamos al libro de Mateo, capítulo 25, verso 24. Usted en su casa le puede leer todo el pasaje completo. Mateo, capítulo 25, verso 24. En el contexto, dice, Jesús está narrando una historia y le dice que viene un amo y al uno le da 5 talentos, al otro le da 2 talentos y al tercero le da 1 talento. Y que cuando él regresa, dice que le devolvió el que tenía 5, le dio 10, el que tenía 2 le dio 5 y el que tenía 1 estaba en aprieto. A todos le dijo: pase, mi buen siervo, bien, entre en el gozo de su Señor. Con todos los que temieron al Señor, los que hicieron lo que se les pidió, porque cuando temes a Dios, eso es lo que resulta. Retrocedo unos 2 versos para que tenga un poco de contexto. Capítulo 25, póngale en el verso 22, para que vea cómo le felicita al que hizo caso, le obedeció al Señor. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Verso 23, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Verso 24, en cambio, vamos a ver qué le pasó al que no quiso, al que en vez de temor tuvo miedo. Pero llegando también el que había recibido 1 talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Verso 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Verso 26, veamos si le dice: bravo, qué bien, qué inteligente. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí.
Verso 27. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Verso 28. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos. Verso 29. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Por qué? Por negligente, por miedoso, avance y por no tener temor de Dios. Y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué tremendo. Bueno, no hable del infierno, solo póngase que no tiene para pagar algo. Y ahora. ¿Se da cuenta? Entonces, una cosa es tener temor a Dios y otra cosa es tener miedo. Hay gente que le tiene miedo a Dios y no quiere hacer las cosas de Dios. Como le dije, no quiere venir a la iglesia. Cuando ya deje el pecado, ahí voy a ir. No, el hospital se hizo para los enfermos. Mejor ven pronto. Hay gente que no quiere servir por miedo a fallarle. El temor le va a hacer las cosas bien. Ellos tienen un concepto errado. El temor en usted es lo que le va a hacer caminar bien, correctamente, hacer las cosas correctas. Y Dios no quiere que le tengamos miedo. Dios quiere que le tengamos temor. El miedo te aleja, el temor te acerca a Dios. Te acerca a hacer las cosas de Dios y hacerlo correctamente. ¿Sí está entendiendo? Entonces usted en su vocabulario no puede estar, no, es que yo tengo miedo de servir. No, yo tengo temor y por eso le voy a servir. Y si llega la hora y puedo entrar en el servicio, puedo servirle a Dios, lo voy a hacer y lo voy a hacerlo bien. ¿Está entendiendo? El miedo te paraliza, te detiene, pero Dios no quiere que le tengas miedo, sino que lo temas. ¿Para qué? Para bendecirte. Vamos al libro de Salmos, capítulo 34, verso 7. Este salmo mucha gente lo conoce. Capítulo 34, verso 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¡Wow! El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, ¿cuántos quieren que el Señor los defienda? Amén. Empiecen por temer al Señor. Si usted quiere ser bendecido, tema al Señor. Si usted quiere que su familia venga a Cristo, tema al Señor. Sea sabio, empiece por el temor a Dios. Pero pastor, ¿cómo puedo llegar a temer a Dios? Sencillo. Usted tiene que empezar por conocer a Dios. Usted va a conocer la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, y eso automáticamente le lleva a tener temor a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, nos acercamos con temor santo. Nosotros tememos a Dios porque descubrimos quién es, cómo es el Señor, cómo es su carácter, cómo es su naturaleza, cómo Él es realmente. Él es santo, Él es bueno, Él es amoroso, Él es misericordioso, es su naturaleza. Entonces eso me hace acercar a Dios. ¿Me está entendiendo? Y cuando hablamos de carácter, decía que Él no tenía favoritos, que al que quiere bendice y al que no quiere no, al que quiere castiga y al que no quiere no. Entonces eso nos lleva a tener temor y hacer las cosas correctas. ¿Está entendiendo? No podemos chantajear a Dios, no podemos torcer el brazo a Dios, no podemos hablar mal de Dios o de sus autoridades o del pueblo de Dios. No podemos hablar mal de lunes a viernes y pretender que el día domingo vengo, me boto de rodillas y ya está. No funciona así. ¿Está entendiendo? Usted tiene que refrenar su lengua. Dice el Señor que el que quiere ver días mejores, refrene su lengua. Entendamos, Dios no tiene favoritos, ni a Jesús. Cuando Jesús se llevó el pecado de toda la humanidad, dice que el Padre le viró el rostro. ¿Oyó? Dice que el Padre le dio la espalda a su propio Hijo. ¿Cuánto pasa a nosotros? Dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus
oraciones, mas el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. O sea, ¿usted quiere la espalda de Dios? Entonces aprenda a ser temeroso. Usted quiere cielos abiertos, empiece por temer a Dios. Sus oraciones van a ser escuchadas. ¿Está entendiendo? El carácter de Dios dice que no tendrá por inocente al malvado. ¿Está entendiendo? Que no tome en vano el nombre de Dios. Entonces, hay que conocer el carácter de Dios. Ay, es que Diosito me conoce. Dios no tiene compadres. ¿Está entendiendo? Entonces, ese temor es el que te produce un deseo por obedecer a su palabra, por agradar a Dios, por honrar a Dios, no por obligación, sino por amor y conciencia que Él es supremo, sobre todo, su grandeza. ¿Está entendiendo? Por eso uno se acerca con un temor reverente, un temor reverencial. ¿Está comprendiendo? Y si usted no lo conoce, pues no va a aprender a temer a Dios. Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es tremendo lo que le pasó a Job. Póngale rápidamente libro de Job, capítulo 1, verso 1. Póngale rápidamente. Miren, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Temeroso de Dios y apartado del mal, dos cosas. Escuchará: temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre recto. Él dice que hacía sus banquetes. Él oraba a Dios y pedía perdón, presentaba sacrificios por si acaso a un hijo se le chispoteó, por si acaso un hijo habló mal. Él se aseguraba de repente. ¿Oyó? Vamos al capítulo 28, verso 28. Entonces, solo le estoy contando el principio, el medio y el final, pero usted puede leerle en su casa y releer. Es bien bonito ese libro. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es que la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. O sea que Job es temeroso. ¿Sí? Dice que él es temeroso. Entonces Job se puede decir que es sabio e inteligente, porque él es temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Está entendiendo? Entonces Job es sabio e inteligente. La inteligencia te aparta del mal, porque el conocimiento, aunque hay gente que, aunque tiene inteligencia y tiene conocimiento, pero cuando no tiene sabiduría, no aplica ese conocimiento en su vida, porque la sabiduría te lleva a aplicarlo. ¿Está entendiendo? No se queda solo en conocimiento o en información, sino que lo pones en práctica. Y mire al final, verso 42, capítulo 42, Job 42. Después de que él pasó por una tribulación, él pasó por una prueba, por un proceso. Avance a los dos últimos versos, avance. Mire, después que él pasó toda la tribulación, después de esto vivió Job 140 años y vio ¿a quién? A sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Verso 17. Y murió Job viejo y lleno de días. ¡Wow! Y usted le va a entender, Dios le dio el doble de todo. ¿Está entendiendo? ¿Por qué? Porque él era una persona temerosa de Dios. Entonces, el temor de Dios no es un agravio para usted. Por el contrario, es la mejor bendición que usted puede tener. Amén. Una persona que no es temerosa de Dios, ya no le mira a los padres, ¿qué cree que hace? Ya lo que más puede. Como el líder ya no me ve acá, como no están los hermanos de la iglesia acá, entonces acá no conocen que soy cristiano. Pero un temeroso de Dios sabe que aunque nadie le mira,
Dios te está viendo. Amén. ¿Está entendiendo? Entonces, si bien es verdad que el concepto del temor de Dios es abordado más ampliamente en el Antiguo Testamento, sería un error asumir que este no es importante en el Nuevo Testamento. Una de las bendiciones del nuevo pacto es la implantación del temor del Señor en los corazones de cada creyente. Jeremías capítulo 32, verso 40. Jeremías capítulo 32, verso 40. Haré con ellos un pacto eterno, de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Wow, ¿está entendiendo? Repito, Jeremías capítulo 32, verso 40. Haré con ellos un pacto eterno, de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien, para estar con nosotros nos vaya bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Entonces está entendiendo que lo que más que tiene que tener un hombre o una mujer de Dios es ese temor de Dios en su corazón, para que cuando nadie la mire, usted pueda hacer las cosas correctas. ¿Está entendiendo? Porque cuando no le ve, uno, me paso la luz roja. No, es que no, no hay cámaras. ¿Se da cuenta? Pero alguien que tiene temor de Dios dice, no, veremos. Una persona que teme a Dios no necesita cámaras de seguridad para ser honesta, aún en su trabajo. Vive rectamente, no por la vigilancia externa, sino por convicción interna, porque sabe que Dios todo lo ve. Y como es temeroso, él honra cada área de su vida. Con razón, dijo Salomón, con toda su sabiduría, riquezas y experiencias, concluyó con estas palabras: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Póngase de pie, amada iglesia, y que hoy el Señor sea dándonos ese temor santo, ese temor reverente.